Buenas tardes, compañeros. Ya está iniciándose la grabación por si acaso. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el tema de hoy es acerca de las nociones básicas de bioestadística. Bueno, primero vamos a definir qué es la estadística. La estadística proviene del latín status, que significa modo de pararse o posición, y se habla de estadística en dos sentidos. Uno para referirse a un conjunto determinado de datos, es decir, estadística de población o estadística de ventas, y otro sentido se refiere a una disciplina matemática. Por ejemplo, la estadística matemática es una de las áreas de la ciencia matemática. Las áreas en donde se aplica, sí, esta estadística, netamente si hablamos de su uso en las ciencias biológicas y en las disciplinas relacionadas con la medicina y la salud, se la conoce como bioestadística. Existen algunas definiciones de acuerdo a diferentes autores. Les he traído, por ejemplo, esta definición clásica de Croston y Cohen, donde la estadística es el método científico que se utiliza para recolectar, elaborar, analizar e interpretar datos sobre características susceptibles de ser expresadas numéricamente de un conjunto de hechos, personas o cosas. Otra definición, según los autores Clifford y Taylor, la estadística es la disciplina interesada en la organización y resumen de datos para obtención de conclusiones acerca de las características de un conjunto de personas u objetos cuando solo una porción está disponible para su estudio. Siguiente.
La estadística, entonces, podemos decir que es un conjunto de técnicas para el análisis de los datos y consta de dos componentes que son principales, los datos y el análisis estadístico. Siguiente. Los datos. Bueno, vamos a referirnos a los datos como la materia prima de la estadística. Los datos surgen de las mediciones o también llamadas observaciones, mientras que las técnicas de análisis estadísticas permiten que estos datos se conviertan en una información útil. Siguiente. Entonces, ¿cómo predecir la variabilidad entre los diferentes casos clínicos? ¿Sí? El profesional sanitario construye con su ojo clínico a base de horas de trabajo, ¿sí? Mientras que la estadística le va a ofrecer los conceptos que puedan facilitarle este aprendizaje. Es importante tener presente que los métodos estadísticos y sus resultados no pretenden ser verdades absolutas, porque la medicina no es exacta. Solo es posible calcular las probabilidades de que ocurran ciertos eventos en salud. La estadística va a aportarnos teoremas que van a conectar esta variabilidad e independencia con la información que se recolecta de los sujetos o de unidades muestrales. Entonces, la bioestadística constituye un método objetivo, racional y matemático a través del cual una hipótesis científica puede ser comprobada. La estadística de salud, o también llamada bioestadística, son todos aquellos datos numéricos debidamente capturados, validados, elaborados, analizados e interpretados que se requieren para las acciones de salud. Entonces, las estadísticas de salud se pueden agrupar en estadística de poblaciones, por ejemplo, estadísticas demográficas, de hechos biológicos que tienen trascendencia sanitaria, como los nacimientos y defunciones, que son estadísticas vitales, de la enfermedad que se intenta prevenir y tratar, son estadísticas de morbilidad, de los medios tanto específicos como inespecíficos para proteger, fomentar, detectar y recuperar la salud, que son estadísticas de recursos, y de las acciones e intervenciones que desarrollan los recursos básicos para la evaluación, que son las estadísticas de servicios. Ahora, para nosotros aplicar la bioestadística, ¿sí? Debemos tener conceptos claves claros, ¿no? ¿Cómo definimos a un parámetro? Un parámetro es cualquier número, ¿sí? Resumen de los elementos, pero de una población, ¿sí? Esa es la clave. Siempre debe ser un parámetro de una población. Otra definición de Villaroel en el 2018 define que el parámetro es una función de los datos calculada en la población. Como la mayoría de las investigaciones se realizan con una muestra, no es factible tener un parámetro, ¿sí? A eso es lo que yo me refiero con que un parámetro es de una población. Como nosotros cogemos una muestra, aquí solo va a ser posible calcular un estimador, ¿sí? A través de los estadísticos, pero no un parámetro en sí. Sí, eso por lo deben tener de diferencia. Siguiente. Estadísticos, ¿sí? En cambio aquí es cualquier número resumen de una muestra o parámetro estimado, también se le conoce, que es el término correcto cuando se habla de un número en resumen que deriva pero de una muestra, no de una población, como en el caso de un parámetro. Se va a denotar con letras en latín, X en la media de una muestra y S en la variancia de una muestra. Observar en bioestadística es medir. Sí, lo observado es lo medido. Las observaciones son las mediciones que se realizan en las unidades muestrales. En cambio, que cuando hacemos referencia a unidad de
Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar también de la unidad de análisis o unidad menstrual. Este es el objeto con la característica de interés que va a ser observada y que será medida. Esta puede estar compuesta por personas, cortes histológicos, crecimiento de colonias, es decir, cualquiera que sea el objeto de estudio. En cuanto a un atributo, es la característica de la unidad de análisis que se va a observar. Por ejemplo, si deseamos observar antropométricamente al recién nacido, se deben consignar los atributos a medir, por ejemplo, la edad gestacional, el peso al nacimiento, la talla al nacimiento, entre otros. En cuanto a la definición de variable, es cualquier característica que tome dos o más valores de una población. Cuando los atributos ya han sido medidos, reciben el nombre de variables. Por ejemplo, tenemos el recién nacido 1 de 39 semanas, con un peso de 3.250 gramos y con una talla de 50 centímetros. Se llaman variables porque cambian entre cada unidad de análisis. También en esta parte es importante mencionar lo que es una variable aleatoria. Son aquellos atributos que han sido medidos en un conjunto de individuos de la población que conforman una muestra aleatoria y que no se puede anticipar el resultado. Entonces, en este gráfico vemos el resumen de los conceptos que acabamos de mencionar, tanto la población, una muestra de la población, la unidad muestral, que es el objeto del análisis, las variables y también todas las observaciones que vamos a poder hacer dentro de esto, que vamos a mencionar posteriormente. Entonces, dentro de la bioestadística va a ser importante la planificación estadística para desarrollar un proyecto de investigación. Siguiente diapositiva. Entonces, dentro de esta planificación estadística, debemos tomar en cuenta que debe estar enfocada en cumplir los objetivos del estudio, tanto el general como los específicos, y con ello poder responder a la pregunta que se planteó dentro de la investigación. Eh, Dentro de la planificación estadística vamos a tener que se va a dar dentro de 4 pasos. El primero va a ser definir y diseñar el método de selección de la muestra, es decir, el diseño muestral. La segunda parte va a ser definir el número de elementos que conformará la muestra, que es el cálculo del tamaño muestral. Como tercer punto, la definición de las variables. Aquí vamos a ver los tipos de variables, la escala de medición, la unidad de medida. Y como cuarto punto, el plan de tabulación de la base de datos, la descripción y análisis de la información recolectada. En esta se van a definir las formas de presentar y analizar toda la información que se ha recolectado para el estudio. Entonces, vamos a empezar hablando de cómo definir y diseñar el método de selección de la muestra, es decir, el diseño muestral. Para ello debemos partir de conceptos básicos que ya habíamos mencionado antes, como son el universo, la población, la muestra y la unidad de análisis, que los vamos a mencionar brevemente para que queden más claros estos conceptos. Dentro del universo o de población, algunos autores consideran que el universo y la población son lo mismo, mientras que otros consideran que tienen marcadas diferencias entre sí. De todas maneras, tomándolo como un concepto diferente, se podría decir que el universo antecede a la población. Este universo puede darse ya sea un país, una empresa, un hospital, un servicio. Y estos se definen como la totalidad de individuos que servirán como objetos de la investigación. Sin embargo, para que no exista una confusión, actualmente se considera que tanto el universo como la población constituirían un solo grupo, es decir, sería lo mismo el universo y la población. Ya, en cuanto a la muestra, esta se define como la totalidad de los individuos que servirán como objeto de investigación para obtener conclusiones que puedan ser generalizables al resto de la población.
Por eso la muestra debe ser una muestra que sea representativa. La unidad de análisis es sumamente importante, puesto que son los casos o elementos que vamos a estudiar y que van a tener las características de interés. Esta unidad de análisis va a incluir todo, tanto el universo, la población y la muestra. Entonces, aquí vemos un esquema de resumen de lo que acabamos de mencionar. La unidad de análisis son todos los casos o elementos que se van a estudiar y que tienen una característica de interés, y este va a abarcar todo el universo, la población y la muestra. En cuanto al universo o población, va a ser el conjunto de todos los casos que tengan determinadas características. Y en cuanto a la muestra, es el subconjunto de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población. Al hablar de la muestra, para poder extrapolar los resultados a la población del estudio, va a ser necesario que se cumpla con tres requisitos. Estos son que sea representativa de la población de estudio o la población blanco, que sea de selección aleatoria y que tenga un tamaño mínimo adecuado. Al hablar de que sea representativa de la población de estudio, vamos a ver que para que los resultados del estudio tengan validez interna y externa, la muestra debe ser completamente representativa. Si la muestra no es representativa, todos los cálculos que se realicen serán válidos solamente para la muestra y no será posible extrapolar los resultados que obtengamos a los individuos que se encuentran fuera del objeto de análisis. Por ello, todos los subgrupos que componen a la población de estudio deben estar en la muestra. Además, se debe respetar la importancia que cada uno de los subgrupos tiene en la población de estudio, puesto que al elegir los elementos de la muestra siguiendo una tendencia o una preferencia por uno o por otro grupo, esta va a ser que algún grupo sea cuantitativamente mayor. Si esto sucede, la muestra no va a ser una representante de la población total en estudio y los resultados y las conclusiones van a encontrarse sesgados, por lo que la validez tanto interna como externa será afectada y no será una muestra adecuada. Al hablar de la selección aleatoria, esta significa que los sujetos de la población en estudio deben ser escogidos al azar, es decir, todos los sujetos deben tener la misma probabilidad de ser seleccionados como parte de la muestra. Esto significa que deben tener una probabilidad mayor a 0 y menor a 1 de estar presentes en la muestra. El método de selección de la muestra es lo que se llama el diseño muestral. Ahora vamos a hablar sobre el tamaño mínimo adecuado, y este es el número de individuos necesarios y que están seleccionados aleatoriamente, pero que deben estar incluidos dentro de la muestra, para obtener resultados estimados que representen los valores reales de toda la población que se esté estudiando. Es por eso que se debe realizar un cálculo del tamaño muestral adecuado para la población en estudio. Listo, entonces vamos a hablar sobre el diseño muestral. Existen diferentes tipos de selección de la muestra. Para esto se puede realizar tanto un muestreo probabilístico como un muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico puede ser de 4 tipos. Puede ser aleatorio simple, estratificado, sistemático y por conglomerado, y vamos a hablar de cada uno de ellos. En cuanto al muestreo aleatorio simple, en este se asume que la población es homogénea y que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos en la muestra. Se debe tener un registro de todos los sujetos de la población en estudio, es decir, se debe tener un número de identificación, puede tener una ficha clínica u otra característica que permita identificarlos.
Y la selección se puede hacer con métodos simples. Por ejemplo, en esta se puede hacer sorteos con una bolsa con papeles, se puede realizar tablas con números aleatorios o se puede realizar una generación de números aleatorios por la computadora. Ya, ¿cuáles van a ser las ventajas y las desventajas de este muestreo aleatorio simple? Las ventajas es que es una técnica sencilla, fácil de utilizar, mientras que las desventajas sería que la muestra puede quedar desequilibrada si no se toman en cuenta todos los subgrupos y su proporción respecto a la población de estudio. En cuanto al muestreo estratificado, este tiene por objetivo evitar que por el azar algún grupo esté menos representado que otro. Se asume que la población en este va a ser heterogénea y que existen grupos. Es por eso que se agrupa a la población en unidades homogéneas y cada una de estas agrupaciones se van a llamar estratos. Posteriormente se va a calcular el peso que cada estrato tiene, es decir, la importancia que cada estrato presenta para determinar el tamaño de la muestra en cada uno. Por último, mediante un muestreo aleatorio simple, se va a obtener una muestra aleatoria de cada estrato para tener la parte proporcional de la muestra. Es decir, en este muestreo estratificado se va a aplicar también el muestreo aleatorio simple, pero se van a utilizar estratos que va a permitir que el muestreo sea más adecuado. ¿Cuáles van a ser las ventajas de este? Que previene que la muestra quede desequilibrada respecto a la representación de cada subgrupo o estrato, disminuye la variabilidad dentro de los estratos y permite resultados más precisos. En cuanto que las desventajas van a ser que complica un poco más el diseño muestral, que si existen muchos estratos puede reducir el número muestral para cada estrato, que no se aconseja también que hayan demasiados estratos o subgrupos, no más de 8 o 10, y este va a necesitar un tamaño muestral que va a ser más grande que el que se necesita para el muestreo aleatorio simple. Ahora vamos a hablar sobre el muestreo sistemático y este se usa cuando los elementos de la población están ordenados. En este caso se elige al primer individuo al azar y el resto viene condicionado por el primero. Hay que comprobar que la característica que se estudia no tenga periodicidad y para que no coincida con la del muestreo. ¿Cuáles van a ser las ventajas de este muestreo sistemático? Es que tiene una buena representatividad similar al de un muestreo aleatorio simple o incluso superior, pero de forma más rápida y simple, al evitar generar tantos números aleatorios como individuos en la muestra. Esta también puede garantizar una selección equitativa de la población y esto permite formar grupos más homogéneos, lo que podría evitar la necesidad de crear estratos. ¿Cuáles van a ser las desventajas? Es que existe la posibilidad de que el orden en el que se han listado los candidatos a la muestra tengan algún tipo de periodicidad oculta que coincida con el intervalo escogido para generar la muestra. En este caso, se podría generar una muestra que contenga un sesgo de selección. En cuanto al muestreo por conglomerados, este se usa cuando el muestreo aleatorio simple es demasiado caro. Por ejemplo, cuando la magnitud de la población es muy grande, cuando no se tiene un listado de los individuos que la componen. Un conglomerado va a ser una división de la población de manera heterogénea, en la que va a haber diversidad en su interior. Sin embargo, los conglomerados deben ser homogéneos entre sí. Para ello se toma una muestra aleatoria de conglomerados y luego se selecciona al azar los individuos de cada conglomerado seleccionado. Las ventajas de este tipo de muestreo es que es útil para estudios epidemiológicos que desean abarcar poblaciones de diferentes localizaciones y va a ser útil para muestras que son grandes. Las desventajas es que necesita información sobre las áreas o lugares que se desea muestrear y esto implica el uso de estratificación y ponderación de los grupos. Ahora vamos a hablar sobre el muestreo no probabilístico. Este va a ser de dos tipos. Puede ser sin asignación aleatoria
y de asignación aleatoria. En cuanto al muestreo no probabilístico sin asignación aleatoria, este no se va a basar en probabilidades, sino va a ser un muestreo por conveniencia o de cuotas. En este la muestra va a ser elegida por la persona que está investigando y va a ser una población con características muy específicas y este se usa porque hay facilidad de acceso para los investigadores y hay sesgo de selección. Este tipo de muestreo es el muestreo que utilizan a veces las empresas farmacológicas para promocionar algún tipo de medicamento o, por ejemplo, en las empresas que promocionan shampoo y este tipo de aditivos en el que se utiliza una muestra a conveniencia y que hay un sesgo en toda la selección de los individuos. También tenemos el muestreo de asignación aleatoria. En este, a pesar de que la muestra no tenga selección aleatoria, la asignación de la intervención que se va a realizar en esa población sí va a ser aleatoria. Esto permite que los grupos expuestos sean lo más similares posibles y que puedan ser comparables entre ellos. Por lo tanto, el escenario ideal para un diseño muestral no probabilístico debe tener una intervención y medición que se encuentre enmascarada. Un largo periodo de reclutamiento para que incluya las variaciones entre las estaciones y los cambios temporales y más de un centro reclutador. Este va a ser el diseño muestral que se usa en los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, multicéntricos. Las ventajas es que la conveniencia para el acceso a las unidades muestrales va a ser mucho más fácil. Este va a ser simple, económico, va a ser rápido. Las desventajas es la falta de representatividad y la validez externa, la imposibilidad de hacer generalizaciones y aseveraciones estadísticas sobre los resultados y el riesgo de incurrir en sesgos debido al criterio de muestreo empleado, produciendo resultados que pueden estar distorsionados. Vamos a continuar con la segunda parte, que es definir el tamaño muestral. Vamos a ver que una muestra debe tener un tamaño mínimo adecuado para representar cuantitativamente a la población de estudio. ¿Cómo se hace esto? ¿O para qué tipo de estudio necesita una muestra? Vamos a ver que dentro de la investigación clínica es necesario realizar un cálculo del tamaño muestral para varios objetivos y hay diferentes métodos según el objetivo del estudio, que ya fueron mencionados previamente. Sin embargo, también se lo utiliza para estimar un parámetro o probar una hipótesis, que es lo que vamos a ver a continuación. Primero tenemos su uso para estimar un parámetro. Vamos a ver que el objetivo del cálculo del tamaño muestral es obtener una estimación de un parámetro, es decir, obtener varias estadísticas representativas de la población de estudio que respondan a la siguiente pregunta. ¿Cuántas unidades de análisis es necesario estudiar para poder estimar el valor de una variable con un grado de confianza deseado y que represente al parámetro de la población de estudio? Entonces, para esto, el cálculo de tamaño muestral debe cumplir con los siguientes supuestos que están en esta figura, que es la variabilidad del parámetro a estimar, la precisión de la estimación y el nivel de confianza. Respecto a la variabilidad del parámetro a estudiar, vamos a tener que cuando se desea estimar una media, se necesita también calcular a la varianza. Y entre mayor variabilidad tengan los datos que estemos recogiendo, vamos a necesitar un mayor número de medidas, es decir, una muestra más grande. En caso de que no conozcamos la variabilidad de la característica que estemos estudiando, podemos basarnos en otras fuentes, como son estudios similares, estudios análogos, estudios piloto que hayamos realizado, y en caso de que no haya nada de este tipo de estudios, podemos tomar nuestros propios datos de la observación. En caso de que estemos estudiando un parámetro cualitativo, podremos utilizar la probabilidad del evento que se representa con la letra P. Para estimar la precisión de la estimación de este parámetro, vamos a ver que es necesaria la amplitud del intervalo de confianza. Cuanto más precisa sea la estimación, más estrecho será este intervalo y requeriremos más sujetos de estudio.
Debemos tener en cuenta que este debe ser fijado previo al inicio del estudio y que la amplitud dependerá tanto del objetivo, si se necesita gran precisión o solo una aproximación de los resultados. Respecto al nivel de confianza, existe una convención en la cual se ha fijado en un 95% lo adecuado para los estudios, lo cual corresponde a un error alfa del 5%, y esto implicaría que el parámetro que estemos estudiando, su medición solo estaría equivocada por el azar en un 5%. También se puede utilizar para la comparación de las proporciones. Vamos a ver que el objetivo del cálculo del tamaño muestral es obtener un tamaño muestral necesario que permita detectar estadísticamente una magnitud de diferencia entre dos grupos, en el supuesto de que esta diferencia realmente exista. Para esto requiere haberse definido algunos elementos que son los que se encuentran en la figura 3, como la comparación de las proporciones, que vendría a ser la hipótesis, determinar el error tipo alfa y beta, definir una mínima magnitud de diferencia del estudio y medida de variabilidad del fenómeno de estudio en la población. Para comparar las proporciones tenemos que definir algunos aspectos como la validez, que es lo que quiere decir que se mida lo que se desea medir, sin que haya algún tipo de sesgo. Ya que mencionamos los sesgos, tenemos que tener en cuenta que estos son errores sistemáticos prevenibles que se cometen al efectuar mediciones y que pueden ocurrir tanto por un defecto del observador, es decir, quien mide, del instrumento de medición o del observado. El sesgo es prevenible con una adecuada selección de los sujetos, una adecuada medición y también con una adecuada recolección de datos. Y también teniendo en cuenta que existen variables de confusión que pueden alterar estas mediciones. Así que el sesgo se previene a través de la metodología de investigación, es decir, cómo vamos a diseñar, a ejecutar y analizar el estudio. Y por último, ¿qué es el error aleatorio? El cual también se lo puede conocer como error accidental o error de precisión, y este es debido a pequeñas causas que son imposibles de controlar por el investigador, es decir, el azar. Llegamos a la definición de los errores, el error tipo 1 o error alfa. Vamos a ver que este error es un error aleatorio, es un error que comete el investigador al rechazar una hipótesis nula, siendo esta verdadera. Es decir, estaremos cometiendo un falso positivo. Estaremos viendo una diferencia cuando esta realmente no existe, como en esta imagen en el cual se está viendo un resultado positivo, sería la hipótesis la hipótesis nula sería que el paciente no está embarazado y estamos rechazando esa hipótesis probablemente porque queramos tener ese resultado. Entonces, cuando cometemos este error, concluimos que sí existe una asociación entre una variable independiente y una dependiente cuando esta en realidad no existe. Y también convencionalmente se ha fijado este error en un 5%. Sin embargo, de esto depende del riesgo y el costo que podría implicar equivocarse. También tenemos que definir el valor de P. Vamos a ver que cuando ya definimos el error alfa, de igual manera estaremos definiendo el valor de P. Esta es la probabilidad de caer en la zona de rechazo, es decir, descartar la hipótesis nula siendo cierta. Este es equivalente al valor de significancia alfa, con la diferencia de que el valor de P se calcula a partir de una muestra a posteriori, mientras que el valor de alfa se ajusta antes de iniciar este estudio. Por ejemplo, vamos a tener que un valor de P de 0.01 quiere decir que la probabilidad de que el resultado del estudio tenga un error aleatorio es del 1%. Sin embargo, si tenemos una P de 0.001, quiere decir que la probabilidad de que el resultado del estudio por error sea del 0.1%. Este valor de P es importante ya que va a medir la fuerza de la evidencia. Sin embargo, no mide la fuerza de la asociación. Eso quiere decir que vamos a encontrar una significancia estadística, la cual no implica que el resultado sea clínicamente significativo. Si el estudio no alcanza el tamaño de muestra calculado, la fuerza estadística va a perder potencia y será necesario usarlo con cautela.
Un valor de P, el cual sea derivado de un estudio que no haya tenido un cálculo de muestra, simplemente no va a tener validez, ya que no hay certeza de dónde proviene este valor. Bueno, continuando con los errores, vamos a hablar del error tipo 2 o beta. Esto es aceptar la hipótesis nula cuando no es cierto. Siguiente, por favor. Ya, este error tipo 2 se va a definir como el error que comete el investigador al no rechazar la hipótesis nula, siendo esta falsa. Representa la probabilidad de un resultado falso negativo. El complemento 1 menos beta representa la probabilidad de observar en la muestra una determinada diferencia o efecto. Es a lo que se llama el poder estadístico o potencia del estudio. Esto quiere decir que no existe asociación entre una variable independiente y una variable dependiente cuando realmente sí existe. Este es el error tipo 2. Entonces nos dice que la magnitud de este error es otro de los supuestos que se debe fijar para el cálculo del tamaño muestral. Generalmente se utiliza un error del 20%, lo que nos da una potencia del estudio de un 80%. Sin embargo, los errores nunca se pueden evitar a un 100% y se puede reducir su probabilidad aumentando el tamaño muestral y con un adecuado diseño del estudio. Siguiente. Hablando de la magnitud de diferencia, esta se debe fijar en términos realistas. Pásale. Ya, la magnitud de la diferencia que se postula encontrar tiene una gran influencia en el tamaño de la muestra que se va a utilizar. Esta tiene que definir la mínima magnitud de diferencia que se desea detectar en un estudio. Esta debe tener relevancia clínica para el paciente. Y bueno, esto nos dice que eh, cuando la magnitud de diferencia es muy amplia, va a requerir un menor tamaño muestral y cuando la magnitud de la diferencia es muy estrecha, va a requerir en cambio un tamaño muestral mucho mayor. Siempre. Los tipos de hipótesis. Tenemos que hay dos. La una es bilateral o con dos colas y la otra es unilateral o una cola. La primera bilateral postula que existe diferencia o que no existe diferencia. Y la unilateral es la que postula que existe una diferencia mayor o menor que. Como vemos en el cuadrito que está ahí, nos habla de la decisión del investigador en contraste con la realidad. Tenemos la decisión del investigador de crear una hipótesis verdadera o alternativa y la hipótesis nula. Entonces a la realidad se ajusta la decisión del investigador y de acuerdo a esto se va a sacar la decisión correcta o el error que puede ser de tipo beta 2 o tipo 1. Bien. ¿Qué implica un cálculo de tamaño muestral incorrecto? Esto nos da primero un exceso de tamaño muestral, lo que va a encarecer el estudio y no es ético eh, someter a más pacientes de lo necesario a una investigación o vulnerarlos a más datos. También un insuficiente tamaño muestral. Esto, en cambio, es el parámetro estimado, el parámetro estimado va a ser poco preciso. Si se desea probar una hipótesis, una muestra con escaso tamaño será incapaz de detectar la diferencia entre los grupos de estudio y se llegará a una conclusión errónea. No va a existir diferencia estadísticamente significativa, no porque no haya diferencia, sino porque no se alcanzó un número necesario de magnitud de diferencia para que ésta fuese significativa. Entonces, se debe realizar el cálculo del tamaño muestral para que el investigador sepa el número mínimo necesario de unidades muestrales que se debe estudiar, con el fin de que los resultados estadísticos sean creíbles y permita estimar un parámetro extrapolable a la población que se está estudiando. En el caso de querer probar una inferencia, en el caso de querer probar una inferencia, esta debe permitir tomar la decisión de aprobar o rechazar una hipótesis sabiendo que esta está basada en una n muestra suficiente para ello.
Existen varios métodos para el cálculo de un tamaño muestral según el diseño del estudio, y estos son estudios de correlación, estudios de pruebas diagnósticas, estudios de no inferioridad y los estudios caso control para obtener una magnitud de un OR específico. Bien. Ahora hablando de la definición de las variables. Para definir una variable hay que tomar en cuenta el tipo de variable que se va a utilizar, la escala de medición que se usa y en la unidad en la que va a ser medida. Esta debe tener una planificación metodológica para su proyecto de investigación para poder definir claramente lo que ya les expliqué. Siguiente. Tenemos aquí, según la escala de medición, dos diferentes tipos de variables. Las cualitativas se clasifican pueden ser nominal o categórica o ordinal. La nominal o categórica se clasifica en dicotómicas y las policotómicas. La dicotómica es cuando solo hay dos categorías y son autoexcluyentes. Ejemplo, vivo, o sea, está muerto, enfermo, no enfermo. O el sexo si es masculino o femenino. Las policotómicas, en cambio, hay más de dos categorías y no necesariamente son autoexcluyentes. Ejemplo, causas de insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, arritmias, enfermedad valvular, hipertrofia ventricular. Y dentro de las ordinales, estas nos van a dar un sentido de orden, como es su nombre. Tienen una unidad de medida, pero existen instrumentos que se van a utilizar para evaluar una condición, donde el autor le va a asignar un número para facilitar la interpretación de este. Entonces, va a significar una cualidad, pero no es una cantidad. Ejemplo de esto son los niveles de gravedad. Puede ser leve, moderada, severa, o la escala de puntajes, EVA del 1 al 10, que nos va a determinar el valor, al igual que el Glasgow y el APGAR, que todos sabemos. Bien. Las otras son las cuantitativas. Estas sí determinan cantidad. Se refleja una magnitud por lo que existe un orden natural en estas variables en escala numérica. Tienen una unidad de medida y estas pueden ser discreta o continua. Dentro de las discretas es un atributo que no puede tomar valores decimales. Son variables de conteo, días de hospitalización, número de hijos, número de faltas, número de muertes. Las continuas, en cambio, pueden tener un número infinito de valores dentro de un rango. Tienen una unidad de medida y una distribución en el plano cartesiano del eje X y también se llaman intervariables. Las variables medidas en escala de razón al 0 indican la ausencia de una variable. Y para describirla se debe determinar si tiene distribución normal, es decir, en la ortogonal. Ahora, hablando de la distribución. Bueno, vamos a hablar acerca de la distribución normal, paramétrica o gaussiana. Esta fue reconocida por primera vez por el francés Abraham Moivre y después fue Carl Friedrich Gauss quien formuló su ecuación de la curva o la famosa campana de Gauss. La distribución de una variable normal está completamente determinada por dos parámetros, su media y su desviación estándar, denotadas respectivamente. Dentro de sus características, nosotros podemos decir que la curva tiene un solo pico, por consiguiente es unimodal, tiene una moda o dato más frecuente y presenta una forma de campana. La media de una población distribuida normalmente se encuentra en el centro de su curva normal. A causa de la simetría de la distribución normal de probabilidad, la media, la mediana y la moda poseen el mismo valor y se van a encontrar en el centro. Las dos colas, es decir, los dos extremos de una distribución normal de probabilidad se extienden de manera indefinida y nunca van a tocar el eje horizontal. A causa de la asimetría de la distribución de la probabilidad, la media, la mediana y la moda poseen el mismo valor y se encuentran en el centro. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de una campana de Gauss, en donde nosotros vamos a ver que en el centro se encuentra el 68% de la muestra, es decir, la mayoría,
a la desviación 2 va a comprender hasta el 95% de la muestra y hasta la desviación 3 comprende el 99% de la muestra. Y lo que se mencionaba con anterioridad, jamás las colas van a tocar el eje horizontal. Siguiente, por favor. Dentro del plan de tabulación de datos y descripción de la información recolectada, nosotros debemos saber que un plan de tabulación es una base de datos con una estructura en la cual se van a almacenar los mismos con un orden definido, un grupo de descripciones sobre determinados sujetos o unidades de análisis ya medidas, es decir, las variables, para finalmente ser un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto que puedan ser almacenados sistemáticamente para su posterior uso. La estructura va a estar conformada por filas y columnas. Cada columna tendrá un título de un nombre de una variable que será medida, mientras que las filas estarán conformadas por cada unidad muestral, como nosotros podemos ver en el gráfico. La definición de las variables, tanto en su tipo independiente, dependiente o covariable, como en su escala de medición, son el paso previo para poder construir esta base de datos. Así tendremos que poder diferenciar a las dicotómicas, las que serán policotómicas o tendrán categorías o cuáles variables se registrarán en forma numérica. Estas últimas variables se deben definir previamente en qué unidad de medida se harán y se registrarán su título en la columna. Es recomendable que se registre en escala continua todas las variables que sea posible, aunque posteriormente para el análisis se categorice, puesto que si se registran como categorías al inicio, no será posible transformarla a una variable continua. Además, es conveniente construir un diccionario de datos con el fin de definir ordenadamente cómo se tabularán las variables y describir los códigos asignados a cada una de ellas. Siguiente, por favor. Dentro de la protección de la confidencialidad de la información, es importante mencionar que todos los investigadores que participen aquí deberán ser capacitados y deberán tener en cuenta este punto, ya que todo dato es sujeto del estudio y por lo tanto es necesario el consentimiento informado para poder registrarlo, describirlo y analizarlo. Debemos recordar que toda persona tiene derecho a la protección de su información y por ello que los análisis estadísticos se deben realizar sobre bases de datos codificadas, en las cuales no debe existir información que pueda identificar al sujeto del estudio. Es decir, vamos a hacer una base de datos que no contenga la identificación del paciente y que debe ser guardada en un lugar seguro. Es decir, que vamos a asignar un código o una identificación para cada sujeto. El código debe ser propio de cada proyecto y debe ser distinto a cualquier información personal del paciente. Esta base de datos codificada no debe contener información que pueda permitir identificar al paciente, es decir, no debe contener nombre, iniciales, fecha de nacimiento o número de historia clínica del paciente. El investigador principal es el responsable de que esta base de datos se lleve de manera correcta y que todos aquellos que ingresen información tengan una clave de acceso personal e intransferible y que conozcan toda la información respecto a las variables y cómo debe ser su registro, además de los rangos de seguridad y los datos. Siguiente, por favor. Dentro de la descripción de los datos o a estadística descriptiva, vamos a mencionar que esta tiene como objetivo analizar cuantitativamente un conjunto de datos, para lo cual se van a utilizar diferentes recursos estadísticos, los cuales son los estadígrafos, que estos pueden ser de orden, de tendencia central y de variabilidad, que son nada más que números que resumen todos los datos recolectados y que pueden provenir de estudios poblacionales o muestrales. Durante la planificación del análisis estadístico se debe definir las formas de presentación de la información recolectada de la muestra,
Siguiente, por favor. Así, los estadígrafos de orden, nosotros vamos a tener a los máximos y a los mínimos. El máximo y el mínimo van a aparecer al ordenar instantáneamente una muestra recolectada. Otros estadígrafos de orden van a ser los percentiles, es decir, que a cada uno de los números que dividen la muestra en 100 partes iguales, se los va a denominar percentil. Y en estos casos, K es el orden del percentil indicado. Los percentiles más conocidos y usados son los cuartiles, que se van a conocer como Q1, Q2 y Q3, y que se corresponden respectivamente a los percentiles P25, P50 y P75, lo cual divide a la muestra en 4 partes iguales. Estos percentiles son de particular interés, o el que más nos llamaría la atención es el percentil 50, el cual va a recibir el nombre de mediana y divide a la muestra en 2 partes iguales. Por ejemplo, en el gráfico que está proyectándose, nosotros podemos identificar P25, P50 y P75, que a su vez se corresponden a los cuartiles 1, 2 y 3. Siguiente, por favor. Dentro de los estadígrafos de tendencia central, nosotros vamos a tener a los más conocidos, que son la moda, la mediana y la media. La moda es el dato de mayor frecuencia de aparición. Es apropiada para describir datos medidos en escala categórica o nominal, por ejemplo, el sexo, y variable en escala ordinal. La mediana, que se corresponde al percentil 50, es el punto que divide a la muestra en 2 partes iguales y es apropiada para describir datos medidos en escala, ya sea ordinal, discreta o continua, y este es un estadígrafo de posición y de centralización. ¿Cómo se calcula? Va a ordenar los datos y a seleccionar el valor que quede en el medio, como se puede ver en el ejemplo. La media o promedio es el punto en donde vamos a encontrar el centro de las masas de las muestras. Se interpreta como el valor al cual se pueden asimilar todos y cada uno de los datos. Pero la media describe bien solo si la muestra es homogénea o simétrica. Solo se puede calcular y usar para describir en variables de escala continua, con distribución normal. Pero desafortunadamente es el estadígrafo central más utilizado, conocido y mal utilizado, podría decirse. Cuando una variable continua no tiene distribución normal, la media se ve influida por los valores extremos, lo que hace que se aleje de la moda y la mediana. Podemos poner la siguiente, por favor. En esta figura nosotros podemos observar las diferencias de la posición de la moda, la media y la mediana, dependiendo del tipo de distribución, simétrica o asimétrica, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y se puede notar que únicamente cuando es de una distribución simétrica, la media, la moda y la mediana van a tener el mismo valor. Bueno, para terminar, en cuanto a esto de la bioestadística, vamos al análisis de los datos. Siguiente. El análisis estadística de los datos tiene como objetivo comprobar si la hipótesis hay una correlación, establece una relación de causalidad en el momento que se determina un fenómeno. Este también se le llama una estadística inferencial. Es un área de la estadística que se dedica al análisis y a la elaboración de los datos con métodos basados en diversas probabilidades para tomar una decisión en cuanto a la investigación. En forma práctica, cuando se habla del análisis de datos, esto significa la comparación de los estadígrafos, es decir, de los porcentajes, dependiendo del tipo de escala de la variable y posteriormente si existe una diferencia estadísticamente significativa o no entre los grupos que se está estudiando. Siguiente, por favor. Para ello, el análisis estadístico se puede dar en 3 etapas, o se puede ordenar en 3 etapas.
La primera de estas es la comparación del efecto entre grupos que están y no están expuestos a la variable independiente. Para ello, se utilizan pruebas estadísticas de comparación y según la distribución de la variable. Serán pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. En cuanto a las pruebas paramétricas, este es si la variable distribuye normal, y en cuanto a las no paramétricas, si la variable no distribuye normal. Según la escala de variabilidad se va a comparar y tenemos estos dos tipos de variables, aquellas variables categóricas y aquellas variables de escala continua. En cuanto a las variables categóricas, esto se usa la prueba exacta de Fisher, ¿sí? En caso de comparación de dos grupos donde la muestra sea pequeña, es decir, menor o igual a 30. O a su vez también se usa la prueba del chi cuadrado en el caso de que los dos grupos con muestra mayor a 30 o a su vez hayan mayor a dos grupos. Siguiente, por favor. Tenemos también la variable de escala continua. Si distribuye normal. Se comparan en este caso las medias. Si son dos medias, se usa la prueba de t-students. Y si son tres o más medias, la prueba de análisis de varianza o conocido también como ANOVA. Cuando no distribuye normal, se usa la prueba de Mann-Whitney, que es la comparación de dos medianas, o también la de Kussel-Wiles, que es la comparación de tres o más medianas. Este es cuando se comparan grupos independientes. Cuando se comparan grupos que no son independientes, es decir, que están pareados, es necesario usar el de los grupos pareados, que nos quiere dar a entender o qué significa grupos pareados. Este es cuando el resultado del segundo grupo depende del resultado del primer grupo. Es decir, cuando se compara a una misma muestra en dos tiempos distintos, porque los resultados que se obtienen en el segundo tiempo de medición son dependientes de los resultados del primer tiempo de medición. Sí, en este caso, si se compararan dos medias, se usa la prueba de t-students para grupos pareados, y si son dos medianas, se usa la prueba de Winscombbe para grupos pareados. Si son tres o más medianas, en cambio, se usa la prueba de Friedman. Siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos otro que es la determinación de la correlación entre la variable independiente y el efecto con el coeficiente de correlación. La correlación en el grado de variación conjunta de dos variables numéricas o continuas se determina con un coeficiente de correlación, ¿sí? Que será en este caso el de Pearson, en el caso de variable de distribución normal, o el de Spearman en caso de que la variable no sea de una distribución normal. Los valores del coeficiente irán desde 1 con correlación positiva perfecta, mientras que una variable aumenta. La segunda variable también es lineal y en una razón, es decir, de 1 a 1. Puede llegar hasta -1, es decir, que la correlación negativa perfecta. Mientras una variable aumenta su valor, la segunda variable va a disminuir su valor. Este es lineal y en una razón de 1 a 1. Y también existe una correlación cero, que significa que no hay correlación lineal. Pero esto no implica que pueda tener otro tipo de correlación, tales como pueden ser la cúbica, la cuadrática, entre otros. ¿Sí? Siguiente, por favor. Aquí están unos cuadros que resumen todas estas pruebas que se puede aplicar. Por un lado tenemos aquellas que tienen homogeneidad y independencia, y por el otro la comparación de las proporciones. Cuando existe una comparación de las proporciones y una homogeneidad, y en donde estamos comparando dos muestras, podemos usar el test exacto de Fisher o el test de chi cuadrado, ¿sí? Pero en caso de que exista más de dos muestras, la indicado es la de el test del chi cuadrado. Por otro lado, tenemos la homogeneidad, pero con comparación de medias. Igual, si hay dos muestras, está indicado el t-students, y si hay más de dos muestras, el test de ANOVA, ¿sí?
También tenemos la comparación de proporciones, pero con solo una independencia. En este caso está indicado el coeficiente de correlación de Pearson. Siguiente, por favor. Aquí también tenemos las pruebas, en cambio las no paramétricas, que se usan cuando las variables no tienen una distribución normal. De igual manera, tenemos la homogeneidad por un lado y la independencia. La homogeneidad con relación a los datos independientes, en donde existen dos muestras, lo indicado es el de test de Fisher y el test de chi cuadrado. Pero cuando existen más de dos muestras, están el otro tipo de pruebas como en la ANOVA. Sí, también tenemos la homogeneidad, pero con datos pareados, con comparación de dos datos de tratamiento, en donde existen dos muestras, está el test de Wynkoski, y en caso de que estén más de dos muestras, está el test de Fidman. Por otro lado, también tenemos en las pruebas no paramétricas, aquellas que son con independencia y con datos independientes. Aquí se usa el coeficiente de correlación de Spearman. Siguiente, por favor. Y también, por último, tenemos la determinación de la asociación entre la variable independiente y el efecto con la regresión. Para determinar el grado de asociación entre una variable independiente y una dependiente, se usa lo que es la regresión. La forma más sencilla es la regresión lineal simple. Que es una técnica estadística que analiza la relación entre dos variables cuantitativas que distribuyen normal y donde se trata de verificar que exista una relación lineal. Una asociación lineal significa que a medida que la variable independiente está presente, también está presente en la misma proporción la variable dependiente. Es decir, que cuando se quiere relacionar una variable X con una variable dependiente Y, es una regresión simple o univariada. Si se quiere relacionar dos o más variables independientes a una variable dependiente, este se llama regresión bivariada o multivariada, respectivamente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Tenemos también lo que es la medida las medidas de asociación. Siguiente. Estas medidas de asociación son aquellas medidas que reportan la magnitud de asociación entre las variables. ¿Sí? Las medidas más frecuentes que se utilizan en los estudios es el riesgo relativo y el odds ratio. El riesgo relativo se puede estimar solo en los estudios que son de manera prospectiva. Esto es porque mide el riesgo que solo se puede calcular en los estudios prospectivos. Y el odds ratio solo se calcula en estudios con respuesta dicotómica. Estos salen de una regresión logística. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, compañeros, se agradece su atención. Tal vez alguna duda. Bueno, ya que no hay alguna duda, les agradecemos por su atención y
Nos despedimos. Gracias. Gracias, compañero.